8 en punto de la noche del 27 de marzo del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos en esta noche. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes estudio de el Antiguo Testamento en las mañanas, y en las noches estudio del Nuevo Testamento a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche. Desde hace un tiempo para acá venimos estudiando acerca del Tabernáculo de David. Hoy es el video 54 de este tema. Desde hace 24 videos venimos estudiando la cura para la depresión, el estrés y la ansiedad. 24 videos y hacen parte del Tabernáculo de David. Y además de eso, venimos estudiando la fórmula ya, y hoy es el video número 10 de esta fórmula que el Señor nos ha enseñado. Aquí está la fórmula. Para los que quieren tener reposo, paz, llevamos 9 videos, hoy es el 10º, y los 9 pasados hablamos de que entre menos obras de la carne, entre usted menos emocional sea, menos carnal sea, y haya más fruto del Espíritu Santo en su vida, todo esto sobre la obediencia, usted va a tener reposo. Esa es la fórmula que Dios nos ha enseñado. Para poder acabar con la depresión, para acabar con la ansiedad, con el estrés, usted debe dejar de ser tan carnal, tan emocional, y dejar que el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad, crezca en su vida. Y ahí sí es que usted, si aprende a obedecer, a tener fe, ¿qué es fe? Creer en lo que Dios dijo que había que creer, usted va a tener reposo. Hoy vamos a mirar el tema del día de reposo. Un tema que usted puede escuchar a cristianos debatiendo con judíos, con católicos, con adventistas del séptimo día, que la señora Elena G. de White, ¿sí?, dijo que el día de reposo era el día sábado. Y los judíos dicen que es el día sábado. Y los cristianos dicen que no, que es el día domingo. Y hoy vamos a mirar si eso es cierto. Porque primero hay que analizarlo a través de la Biblia. Y no es lo que usted y yo creamos, digamos, o nos conviene. Es lo que dice la palabra. Pero no solamente aquí o mirar, no, hay que verla toda completa, y vamos a analizar este tema del día de reposo, ¿ok? Porque muchas personas quieren tener reposo, entonces esperan el domingo para ir a la iglesia, o si son adventistas o judíos, esperan con añoro el sábado para ir a la congregación. Pero vamos a analizar qué dice la Biblia acerca de este tema. Bueno, lo primero que vamos a ver es Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. ¿Quién lo puede leer si es tan amable? Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Desde el 1 hasta el 3, por favor. ¿Quién lo puede leer? 2. Desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Fueron pues
Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el Capítulo 2. Julie, ya está leyendo Yadira, qué pena contigo. Sigue Yadira, reinicia otra vez si eres tan amable. Génesis 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nótese que el día de reposo es el día creado por Dios, no por los hombres. El que decide el día de reposo es el Señor. Y dice que cuando fueron acabados los cielos y la tierra, el día séptimo, reposó él el día séptimo, y además de eso bendijo el día séptimo, y subraye la palabra lo santificó. Ahí es la palabra kadosh en hebreo. ¿Alguien me recuerda qué significa kadosh en hebreo o aios en griego? H-A-H-I-O-S o kadosh con K-A-D-O-S-H. ¿Cómo significa? Apartado. O sea, Dios apartó ese día. Porque en él reposó de toda la obra que él había creado. Ahora, una pregunta. ¿Para qué Dios creó el día de reposo? ¿Quién me lo dice? ¿Para qué Dios? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear el día de reposo? ¿Cuál era el propósito? ¿Quién me lo dice? Descansar. Dar gracias por la creación. No, dar gracias no. ¿Qué dice Yadira? Descansar. Descansar. O sea, ¿Qué dice Willington Manuel? ¿Qué dice Jorge, Olfa, Livia, Ludari, Juliet? ¿Qué dice Gladivet? ¿Dónde anda Gladivet? Hello. O santificar el día séptimo. Sí, él lo santificó, lo apartó, pero ¿para qué? ¿Cuál es el motivo de apartarlo? El día séptimo. ¿Y Hermano. ¿Dónde anda la gorda que no está aquí con nosotros? Dígame, Olfa. Apartó el día para él, hermano, para Dios. Ese día se dedica a Dios. Aquí no dice eso el texto, estamos hablando de Génesis. No se me adelanten a después. ¿Para qué Dios apartó el día séptimo? Manuel, ¿qué pasa con Para Jorge? mirar su obra. Para descansar. Para descansar. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Dios se cansa? O sea, él estaba tan cansado que dijo, uy, no, no, ya no puedo más, me voy aquí a descansar. No, pero para que se lo dediquemos a él, hermano. Ojo, Para mirar. espere, ustedes se me están adelantando. Eso es en Éxodo. Espérese. Piensen, utilicemos el cerebro. ¿Por qué Dios hace la creación? Ahí dice que él lo creó el día séptimo porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Sí, pero ¿con qué propósito? Y el propósito no es descansar porque Él no se cansa. Recuerde que la Biblia dice que no duerme el que cuida a Israel. Él no se cansa, o sea, según lo que dice el texto, los dos versículos. Dice, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuál es ese propósito? Reposar en él. Él no necesita Hermano. descansar. Dígame, el Olfa. Para glorificar la creación. Pero levanten la Yo mano. pienso Espere, que- levanten la mano primero. Dale, Olfa. Hermano, yo pienso que ese propósito fue para él mirar su obra, más o menos. Alejo, ¿qué dice Alejo?
glorificar su creación. No. ¿Qué dice Manuel? Que está todo callado, oiga. ¿Se me durmió Manuel? ¿Qué pasó, Manuel? Señores, ¿para qué creó Dios el cielo y la tierra? ¿Para qué ordenó Dios el primer día y dijo sea la luz? ¿Para qué Dios hizo la expansión? ¿Para qué Dios le dijo a las aguas que hicieran animales? ¿Para qué Dios hizo el sol, la luna, las estrellas? ¿Para qué Dios después hace que la tierra fructifique? ¿Para qué? Para que el hombre la disfrute. Ah, esa es la respuesta. No es para él. Él sigue siendo Dios, con día de reposo, sin día de reposo, Él sigue siendo Dios. El día de reposo realmente, y lo vamos a ver aquí, Dios lo hace para que el hombre aprenda a descansar y Él pone el ejemplo. Porque Dios pudiera haber seguido haciendo cosas el séptimo, octavo, noveno, décimo y onceavo día. Pero si Dios no aparta un día de reposo, hermanos, tendríamos gente como Álvaro Uribe Vélez. Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y se montó a la presidencia y lo primero que dijo es, ya el horario diurno no es de 6 de la mañana a 6 de la noche, no. Ahora el diurno es hasta las 10 de la noche. ¿Qué? Sí. Pero, hey, diurno y nocturno, nocturnos a las 6, no. Van a trabajar hasta las 10 de la noche y se les va a pagar igual. Oh. Después cogió los días festivos y los echó para abajo. Ya no se pagan festivos. El festivo de domingo se paga igual, de malas. ¿Sabe cómo se llama eso? Esclavismo. Si Dios no hubiera hecho el día de reposo, el mundo estaría esclavizado por gente que no deja descansar. Y es que Dios pone el ejemplo. Lo primero que quiero que comprendan, hermanos, es que Dios no se cansa. Ahí no dice que Él estaba descansado. Él dice que Él reposó, paró su obra. Digo, bueno, hasta aquí. Y de ahí para adelante le empezó a enseñar al ser humano a vivir una vida descansada. Mire, ¿qué día fue en que el ser humano fue hecho? ¿El día qué? Sexto. El día sexto, Dios hizo a Adán y a Eva. Y el día séptimo, ¿a qué se levantaron Adán y Eva? A descansar. No se levantaron a trabajar. Y esa es una de las primeras cosas que aprendemos nosotros. Que no es cierto que hay que estarse matando, trabaje, trabaje y trabaje. ¿Saben ustedes por qué yo no vivo en Bogotá? Porque en Bogotá a esta hora la gente no ha llegado a su casa. La gente llega a 9, 10 de la noche medio a saludar los hijos, a comer lo que medio puedan y a dormir porque mañana a las 4 o 5 tienen que estar saliendo. Les quedan 6 horas de sueño, 5 horas no más. Todos los días dele y dele igual. Yo le agradezco al Señor por vivir en una ciudad primero pequeña, donde cualquier cosa en la moto en 3 minutos, 5 minutos ya estoy allá. Y no como en Bogotá, que para ir a pagar el recibo, bueno, ya ahora lo paga uno por celular, pero antes, para ir a pagar el recibo, le tocaba 2 horas hasta el centro y 2 horas devolviéndose. Y hay de que lo cogiera un trancón, o hay de lo que lo cogiera un paro, para que ustedes supieran que es estar todo el día en la calle. Dios lo primero que hace es dar un ejemplo y decirle al ser humano, aprenda a descansar. ¿Sabe por qué es el estrés? ¿Sabe por qué es la depresión? ¿Sabe por qué es la ansiedad? Porque la persona no ha aprendido a descansar en Dios. Y se acuesta a dormir y el cerebro todavía anda pensando, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y mañana vamos a hacer, y esto, y aquello, y pilas, y andamos así
todo el día. ¿Se acuerdan el versículo que leímos? Que los impíos son como las ondas del mar, nunca pueden estar quietos. ¿Cuántos de ustedes son capaces de sentarse media hora y estar quietos? Una hora. Los cristianos lo hacemos cuando estamos orando. Una hora, 2 horas, quietico. Nótese que el Señor nos está enseñando a nosotros a descansar 2 horas en la mañana y 2 en la noche en la reunión. Descanse. No haga más nada. Quédese quieto. Pero no, el uno anda por aquí, el otro anda por allá, y hay que hacer esto. Y uno le pregunta y que no aprendí nada, se me olvidó. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Saúl? Aprenda a prestar atención. Dios el día de reposo lo hace como ejemplo para que la humanidad aprenda que el Todopoderoso, el que con solo abrir su boca se hacen realidad las cosas, también aprendió a estarse quieto. Porque si no fuese así, hermano, este mundo sería esclavizado. Bueno, eso es lo primero. Pero hay un pequeño problema. Y es que cuando ustedes empiezan a mirar y se van a la concordancia, el que tenga concordancia vaya a hacer la concordancia y ponga la palabra reposo, hay algo impresionante, ¿sí? Y es que solamente en Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3, se habla del día de reposo. Y después no vuelve a aparecer el día de reposo en Génesis, sino hasta Éxodo, cuando Dios saca a Israel, la llama para caminar hacia Egipto, le enseña el día de reposo. Entonces ahí viene mi pregunta, y a los adventistas y los testigos de Jehová, que enseñan que si usted no guarda el día de reposo, esa es la señal de la marca de la bestia. No sé si ustedes sabían eso, que cuando usted se va a Apocalipsis 13 y analiza la marca de la bestia, nada tiene que ver con el día de reposo. Eso tiene que ver con comprar y vender más bien, y que usted, si no tiene esa marca, no puede negociar. Pero ellos dicen que si usted no descansa el día sábado o el día domingo, usted es del diablo. Entonces ahí es la pregunta que yo le voy a hacer a ustedes y a cualquiera. Muéstreme a Abraham reposando. Muéstreme que Abraham sacó un día de reposo. Muéstreme que Jacob, Isaac, Jacob. Muéstreme que los patriarcas sacaron días de reposo. Eso no existe para ellos. Entonces aquí es donde yo debo entender que hay un propósito de Dios para el día de reposo. ¿Cuál? Que aprendieran a no vivir tan afanados. Abraham confiaba en su Señor. Y el día de reposo vuelve a aparecer como día en Éxodo capítulo 16. Vamos a buscarlo, por favor. Éxodo 16. Versículo 23 al 30. ¿Quién lo lee si es tan amable? Oído, cuando los adventistas, los testigos de Jehová, los judíos le digan que usted está en pecado porque no guarda el sábado ni el domingo, primero, antes de hablar, dígale, bueno, ¿y qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con Enoc? ¿Qué pasó con todos los héroes de la fe? Matusalén. ¿Qué pasó con Isaac, Jacob? Ellos no guardaron el día de reposo. Vamos despacio. David, usted está negando el día de reposo. No. Yo estoy analizando hasta ahora que Dios dio el día de reposo como ejemplo, y que la primera vez que Dios lo da
como ley es en Éxodo, no en Génesis. ¿Quién tiene Éxodo 16, versículo 23 al 30, por favor? Vamos a leerlo un poquito más antes. Aquí en el versículo 14. Desde el 14. ¿Quién lo lee, por favor? Fuerte y claro. Alejo, ¿dónde está Gladys? Ya viene. Dale, Jorge. Bueno, sí. Éxodo 16, 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha, sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Hasta ahí un momento, por favor. Hasta ahí, ya vas a seguir, espera. La palabra ¿qué es esto? Es maná en hebreo. Cuando usted hable del maná de Dios, que descendió como una cosa menuda, redonda, como escarcha sobre la tierra, eso parece un cornflake de Kellogg's. Eso significa la palabra maná. ¿Qué es esto? ¿Oyó? Bueno, siga por favor. Versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para que los que están en su tienda y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más otro menos. Hasta un momento. Y hasta ahí. La palabra gomer es una medida. Como nosotros decir 1 litro, 1 kilo, así. Y gomer es una medida, no sé si alguien me ayuda por ahí, de aproximadamente 2.5 o 3 litros o kilos de lo que se esté hablando. Dale, sigue. Y los medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ellos para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y crió gusanos y herió y se enojó contra ellos Moisés. Hasta ahí. Y lo recogió. Un momentico, no se me vaya de ahí. Okay. Mire que ese es el problema. Dios le dice al ser humano, recoja cada uno lo que pueda. Si usted se da cuenta, dice que unos recogieron bastante, otros recogieron poco, pero cuando se pesó, a todos les daba igual. ¿Cuál fue el problema? Que Moisés les dice, coman lo de hoy, mañana hablamos. Y no, la gente guardó para mañana. Por eso cuando el Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es que el cristiano tiene que aprender a levantarse todos los días a pedir su pan. Y hay muchos que hoy se levantaron y no pidieron su pan de hoy. Pero ese no es el tema. Presten atención. Sigue, hermano. Crió gusanos, hedió y se enojó contra ellos Moisés. Dale. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar
cocinado, y todo lo que os sobrare, guardado para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni herió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, a ver, lo que hemos leído, Dios les dice, mire, del primer día al sexto, cada uno, del primer día al quinto, cada uno va a recoger lo que necesite ese día. Pero el sexto vas a recoger el doble. ¿Por qué? Porque en el séptimo no hay. Y hubo gente que aún así recogieron del primero al quinto día el doble. Y se le agusanó y hedió. Y a Dios no le gustó. Y hubo gente que el día sexto no recogió el doble. Entonces, como al otro día no tenía nada que comer y era el día de reposo, salieron. ¿Qué pasa? No había. Y Dios no le gustó. Repito, ¿por qué Dios creó el séptimo día? Para que la gente aprendiera a hacer un stand-by, un alto en sus quehaceres diarios, porque la depresión, el estrés y la ansiedad inician con la monotonía. Y Dios no es monótono. Mire que dice el texto, léalo conmigo, el versículo 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, por eso es el sexto día, os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie me sale de la casa el día séptimo. Los judíos hasta el día de hoy, ya vamos a hablar de cuál es el día de reposo. Primero les estoy contando la historia, no de mi afán. El día de reposo, ellos no salen ni a la esquina. Es más, cocinan todas las cosas del día anterior. ¿Por qué? Porque ese día, ¿qué hay que hacer? Estarse quieto. Descansar. Sí. Póngase a ver películas. Ay, pero es que voy a nada. Y los cristianos el día dizque de reposo es el día en que más trabajan. Porque van para el culto y tienen que hacer esto y tienen que hacer aquello. Y el marido aburrido en la casa porque ella no lo atiende. No es que primero es el Señor. Siga creyendo. Miren el error. Usted debe aprender a sacar un día para quedarse quieto. No es que su cuerpo necesita reposo. Por eso es el estrés. Porque usted no descansa. Por eso es la depresión. Porque usted no se divierte. Y los negocios sí los abren los domingos porque hay que vender bastante. Pero no nos adelantemos. Espérense que no hemos dicho cuál es el día de reposo. Hasta ahora estamos hablando del propósito para el día de reposo. ¿Cuál era? Que no hubiese fibromialgia, que no existiese la migraña, que no hubiesen enfermedades psicosomáticas, sino que la persona se quede en la casa. Y entonces, si usted, óigame bien lo que le voy a decir, cierra la puerta y nadie sale, ¿sabe qué va a haber? Comunicación en el hogar. Todo el mundo me apaga el celular
y venga, vamos a hablar entre nosotros. Antes de que existiese la televisión, el internet, los celulares, las tabletas, los computadores, ¿sabe qué hacía la familia los domingos? Se sentaban a hablar unos con otros, a charlar, ¿cómo te ha ido hoy? Y como hoy están tan ocupados, tenemos niños que se suicidan porque es que papito no me presta atención. Y más de una mujer aburrida porque es que el marido solo piensa en el trabajo. Y más de un marido aburrido porque es que esta se me va para la iglesia y no me atiende a mí. ¿Se han dado cuenta? El día de reposo está hecho por salud. Apréndanse eso. Por salud física, por salud mental. Por eso los judíos son un país donde la tasa de cáncer es mínima. Es un país donde el suicidio no existe. Los judíos no se andan colgando de las vigas ni cortándose las venas. Y los judíos trabajan duro. Pero ellos el día de reposo, quieticos. ¿Me estoy haciendo entender? Quiero que se den cuenta que hasta ahora, oído, Éxodo 16, no ha llegado la Torá. Todavía no ha venido Moisés bajando del monte del Sinaí, que eso es del 19 para adelante. Él no ha bajado, no ha dicho nada, pero ya dieron la primera regla. Ya Dios estipuló el día de reposo obligatorio para todo el mundo. ¿Nosotros deberíamos tener un día de reposo? Bueno, primero vamos a hablar de la ley, después hablamos de la gracia. Pero ya por gracia nos vamos dando cuenta que el día de reposo fue dado sin existir la ley. Así que vayamos pensando en qué es bueno sacar un día de reposo para descansar. Y mire, les voy a decir esto con vergüenza, se los voy a decir con amor y con mucha vergüenza. Qué tristeza que más de un costeño no conoce el Parque Tayrona. No ha ido. Usted puede creer que yo llevo costeños a Playa Grande y cuando los llevo a Playa Grande dicen, ay, tan bonito, yo nunca había venido por acá. Y Playa Grande está a 2.000 pesos la buseta. Coja la buseta y en media hora llega a Playa Grande ya, y camina un ratico y llega. Y una de las playas más hermosas de Colombia. Y los mismos costeños que viven acá no la conocen. ¿Por qué? Porque mire lo irónico. El cachaco, que es el del interior, paga millones por traerse la familia a disfrutar las playas de aquí. El costeño no le gusta ir. Ay, no, otra vez la playa. Por eso dicen por ahí, en Primera de Tolimenses, que la buena vida cansa y la mala vida mansa. Y usted le dice a ellos, vámonos para el río. Ay, el río, ay, no, otra vez. Ay, es que ese río es muy frío. Ay, es que, ay, eso le buscan, ¿no? Oiga, aprenda a descansar. Coja a la familia y llévesela de paseo. Personalmente creo que los domingos no debería haber culto. Eso es algo muy personal y ahorita más tarde les explico por qué. Los domingos debería ser familiar. Váyase con su mujer, sus hijos a pasear. Pero hay gente aquí que no sabe vivir en reposo. Es más, hay gente que le pica la cama el día de reposo. Qué bonito que el día de reposo, venga mija, nos vamos de arrunchis todo el día con el bebé, ¿sí o no, Lice? Y hoy no hay cocina, hoy mandamos a pedir comida. ¿Qué quiere desayuno? Arepita de huevo, que nos carimañola, venga. A la hora del almuerzo nos pedimos un pollito asado, venga. Y a la hora de la cena una salchipapa, venga, mire, créamelo que el hogar cambia. Pero esas mujeres
que están metidas día, tarde y noche en la cocina y el domingo también. ¿Qué dicen mujeres? ¿No será que mi hijo como que sáqueme, deme más libertad? Tranquila, mija, ya le voy a ampliar la cocina. No, esa libertad no estamos hablando. Ya. El día de reposo fue hecho porque Dios conoce las intenciones del corazón. Mire la avaricia del pueblo. Y es que la gente dice, no, tengo que salir a trabajar hoy porque voy a ganar el doble. Equivocado. Así no funciona Dios. Ahora, el día de reposo aparece en el capítulo 20 dentro de los 10 mandamientos. Vamos a leer Éxodo 20, por favor. Éxodo capítulo 20, que son los 10 mandamientos. ¿Y qué dice el versículo 8 y 10, por favor? Ahora sí aparece en la ley. Esta es la ley de Moisés, la Torá. ¿Qué dice? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Espere, versículo 8. Versículo 8 primero, al 10. Gracias. Génesis 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11, por Porque favor. en 6 Sí. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ojo, Oh, 6 días trabajarás y vas a hacer toda tu obra. 6 días trabajarás y no me venga con cuento que el domingo hay que ir a hacer mercado. No, haga toda su obra de lunes a sábado. O sea, espere, eso no dice ahí, ¿no? O sea, ya vamos a hablar lo que dice exactamente. Estoy dando un ejemplo. Lo que pasa es que el día de reposo, que en hebreo la palabra reposo es Shabbat. Shabbat, S-H-A-B-A-T-T, si no estoy mal, déjenme, les voy a buscar bien, S-H-A-B-A-T, Shabbat, a ver, sí, S-H-A-W-A-T, Shabbat, sí, que es reposo, se lo colocó al día sábado. Entonces para los judíos el día sábado es el día de reposo. No. ¿Cómo? No. Señores adventistas, están equivocados. Para los judíos el día sábado no es el día de reposo. Para los judíos el día de reposo comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Entonces no es el sábado. Coja 6 horas del día anterior también. Ellos no tienen el calendario lunar nuestro. Perdón, ellos no tienen el calendario solar nuestro. Ellos tienen un calendario lunar. Para ellos el día comienza cuando cae la noche. ¿No ve que ellos aprenden que el día comienza descansando? Ya el nuestro es un calendario romano, que eso es otra cosa, una de Efesios que se inventaron. Entonces comienza a medianoche. No tengo idea de por qué comienza a medianoche. Que usted se pone a explicar y dice, pero ¿por qué a medianoche? ¿Qué tiene que ver la medianoche? Pero realmente para los judíos no es así. Ya saben, ¿no? Entonces el día sábado. Para ellos el sábado inicia desde el viernes a las 6 de la tarde. Hay que hacer esa aclaración. Bueno, oído. Estoy hablando de la diferencia entre ellos a nosotros.
6 días harás que toda tu obra, ¿sí? Y el séptimo día será para tu Dios. Interesante eso. El séptimo día será para tu Dios. Ay, entonces el séptimo día voy a llevar ofrenda del pecado, de acción de gracia. No. Y entonces, ¿cómo así para mi Dios? Te vas a quedar quieto. El texto dice, no vas a hacer ninguna obra, no va a barrer, no va a trapear, no va a cocinar. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Cuántos hombres quieren descansar así? Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, óigame, ni siquiera los trabajadores ese día abren el negocio. Ni tu criada, ni tu bestia, la vaca, no le vas a sacar leche ese día. La vas a dejar reposar. Interesante, ¿no? Ni tu extranjero, no era que vaya a poner a los venezolanos a trabajar. Como están aguantando hambre, entonces aprovechémonos de ellos y esclavicémoslos. No. ¿Por qué? Pónganle cuidado del por qué. Pónganle cuidado la razón por la que existe el séptimo día. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en él hay, y reposó. ¿Qué quiere decir? Que si Dios fue capaz de hacer todo lo que necesitaba en 6 días, usted también. No, pero es que a mí me toca sacar el domingo. Mire que el domingo la gente sale a la calle, es el mejor día de la semana. Vale. David, entonces el día de reposo es domingo. No, tampoco estoy diciendo eso. Hasta ahora estoy en el Antiguo Testamento, no se me adelante. El problema del cristiano de hoy es que quiere saberlo todo, pero no quiere analizar. Entonces viene cualquiera engañado y le dicen, el día de reposo es el domingo, entonces todo el mundo a la iglesia el domingo en la mañana. Y usted se va a mirar, y los cristianos no se reunían los domingos en la mañana. Pero más adelante, que hasta ahora vamos en Éxodo. El día de reposo, Dios lo hace para que el ser humano no sufriera de enfermedades psicosomáticas, para que el ser humano aprendiera a hacer lo que Dios hizo. Dios no descansó el día de reposo porque estaba cansado. Él lo hizo como ejemplo para nosotros. Mírese, nótese que ni siquiera los esclavos, las criadas y los animales podían hacer algo. Los dejas quietos. O sea, ya van 2 cosas. 1, no me sale de la casa. Y 2, nadie trabaja. Yo no sé si a ustedes les pasa lo de mi persona. A mí los que me conocen saben que por cuestiones de labores a mí me toca andar en la calle todo el día. Y para mí no hay delicia más grande que poder encerrarme un día en la casa sin salir a la calle a ver nada. Es que ese es el judío. El judío tenía que salir al campo, negociar, mirar aquí allá. Entonces el día de descanso, ¿qué? Métase en la casa y atienda a su familia. El día de reposo se hizo para que estén en el hogar, para que papito se viera con los hijos. Yo no sé ustedes, pero ¿cuántos de ustedes llevan días en que no se sientan a hablar con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes llevan días en que no le dice a la esposa, mija, venga, vamos a charlar? Sino que, buenos días, ¿cómo está? Deme el desayuno, tal, nos vemos, hasta luego, el almuerzo, luego, chao, la serie, a dormir. Y la esposa con problemas, porque caballeros, las mujeres se comen los problemas, las mujeres se afectan y ellas son capaces de no decir nada y hasta se les cae el cabello de la pensadera y no le dicen a usted nada.
¿Cuántos de ustedes, maridos, le dicen a la esposa, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Cuéntame cómo están tus labores, qué has hecho. Ese es el día de reposo. Así inició. Vamos a leer, por favor, ahora algo interesante, oído. Ya en el capítulo 20 se introduce en la Torá, se introduce en la ley, pero cuando un judío me dice a mí que yo tengo que guardar el Shabbat, ojo con los judíos judío-mesiánicos que están enseñando que usted debe guardar el Shabbat, ¿sí? Usted debe decirle que no. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la ley. Y el problema con la ley es que el día sábado es una señal, oído, es una señal para Israel, no para mí. Vámonos a Éxodo capítulo 31. Este versículo subrayenlo. Yo lo puse allá en Hebreos capítulo 7, ¿se acuerdan de Melquisedec y que la Torá es echada abajo y abrogada por su debilidad e ineficacia? Allá lo puse en Hebreos 7. Éxodo capítulo 31, versículo 16-17. ¿Quién lo lee, por favor? Capítulo 31, versículo 16 al 17. ¿Qué dice? ¿Qué dice, por favor? ¿Ninguno? Voy. El día de reposo, Éxodo 31, capítulo 16. Capítulo Guardan, 31, pues, versículo 16-17. Sí. Guardan pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. El día de reposo es una señal para siempre entre Israel y Dios. No es una señal para nosotros los gentiles. Cuidadito con los que dicen que nosotros somos la nueva Israel. Falso. Jesús reprenda al diablo. Eso es mentira. Israel no ha desaparecido. Y Dios va a bendecir a Israel y la va a restaurar. Ah, pero allá solo están los judíos. Sí, pero Dios dijo que iba a traer ese remanente desaparecido de Asiria y lo iba a volver a restaurar. No me venga con el cuento que nosotros, partida de chichombianos, que tenemos pura raza indígena, ahora pertenecemos a las tribus de Israel. No, no venga con el cuento. Cuando alguien me dice a mí que yo tengo que guardar el Shabbat, yo enseguida le digo, eso es señal de Israel, no es para mí. Entonces lo llevo a Hebreos capítulo 7, ¿sí? Versículo 11 y 12, que me imagino que lo saben de memoria, que dice que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, Jesucristo, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ya para mí esa ley no existe. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y capítulo 8, si quiere léalo, el último versículo, remátelo diciendo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, el de la ley.
y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hasta luego. No me diga a mí que yo tengo que guardar el sábado. Equivocado. Falso, con toda falsedad. Entonces esa es la respuesta. Esa es la respuesta para los judíos y los adventistas. Cuando un adventista me dice a mí que yo tengo que guardar el Shabbat, primero le digo que yo no pertenezco a las tribus de Israel, no tengo por qué guardarlo. Y segundo, me lo llevo a Colosenses, váyanse para Colosenses, capítulo 2, a ver, Colosenses 2, versículo, a ver, espere que creo que me equivoqué. Sí, capítulo 2, versículo 14. Y al adventista le digo, Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos, de las leyes que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué dice el versículo 16, señor adventista? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, y subráyelo, no me juzgue por días de reposo. Todo lo cual era ¿qué? Sombra de lo que había de venir. Oído, el día de reposo es sombra de lo que iba a suceder más adelante. ¿Y cuál es el problema? El problema, mis amados hermanos, y háblenle eso a los adventistas, ya los judíos no, porque los judíos no te van a leer el Nuevo Testamento. Yo no sé si ustedes tienen en sus Biblias como yo, que tengo una partecita aquí especial, donde puse todas las religiones, entonces a los mormones y anoto todos los versículos que encuentro para decirle a los mormones. Testigos de Jehová, todos, hay una parte que tengo adventistas, y ahí anoto todo eso. Por eso la gente dice, uy, ¿cómo sabe? Ese sí sabe. No, no es que yo sepa, lo que pasa es que ahí lo tengo anotado. ¿Sí? Y el problema con los adventistas es que primero les muestro esto. A mí no me juzgue por días de fiesta, luna nueva, días de reposo. ¿Sí? Nadie os prive, versículo 18, de vuestro premio. A mí no me diga que yo no soy salvo por no guardar el día de reposo, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, chismoso, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es el versículo del chismoso. ¿Sí? Y de ahí lo paso a Isaías, capítulo 1. Busquen Isaías, capítulo 1. Cuando el mismo Dios le dice a Isaías, ¿sí?, en el capítulo 1, versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, cebos de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda de vuestras manos cuando venís a presentaros de mí para hollar mis atrios? ¿Qué dice el versículo 30? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, léalo duro conmigo. Luna nueva, días de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir. ¿Sabe qué es el día de reposo? Iniquidad, sus fiestas solemnes. ¿Sabe qué hizo el profeta Isaías? Cogió el día de reposo y le echó al piso. No sirve para nada, señor adventista.
Ay, no sea hereje. No sea, ¿usted por qué está diciendo eso? No, yo no lo dije, lo dijo Isaías. Y como digo yo, remátelo directo a la yugular con el Salmo 95. Váyase para el Salmo 95. Para que vea lo que el mismo, ya no solamente a través de Isaías, sino a través ahora de un salmista. Salmo 95, versículo 10 y 11, que dicen: 40 años estuve disgustado con la nación, con Israel, y dije, pueblo en que divaga su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no, ¿qué? No van a entrar en mi reposo. Pero si ya tenemos el día sábado, no, es que el reposo no es el día sábado. La gente no entendió que el reposo no era un día en sí, era el acto de vivir un día quietos, tranquilos. Aquí hay gente que ni siquiera puede reposar durmiendo. Y esta es la primera parte de una enseñanza. Mañana vamos a seguir. Porque lo primero que quiero es que vean el propósito. Y que el profeta Isaías y un salmista acaba con ese problemita del Shabbat. Se acabó el Shabbat, no más. Ahora, si usted quiere saber ya en el Nuevo Testamento cuál es el día de reposo, lo espero mañana. No se pierda mañana. Mañana vamos a ver bíblicamente qué día es. Y de una vez le voy diciendo, no es el domingo yo. Pero aquí el Shabbat tampoco. Pero no es el domingo, mañana hablamos. Y entonces el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, mañana hablamos. Deje el afán. Digiera esto que acabamos de masticar y comer. Primero vamos por partes. Digiéralo. Y cuando usted digiera esto que acabamos de hablar, mañana vamos a seguir, no sea que después se nos embote el cerebro y nos dé una mala digestión espiritual, ¿no? ¿Listo? Ya lo tienen. 1. Dios hizo el día de reposo para que el ser humano aprendiera que Él, con todo su poder y gloria, también paró un día en su obra. 2. El día de reposo es dado antes de la ley. 3. El día de reposo es metido dentro de la ley y la palabra reposo, Shabbat en hebreo, que se tradujo sábado. Pero realmente es desde el viernes a las 6 de la tarde. 4. Isaías y el salmista acabaron con el día de reposo. Y para los adventistas, Colosenses capítulo 2. Hasta ahí vamos. Apréndanselo de memoria, por favor, para que podamos mañana sumarle otros textos más y poder darnos cuenta que Israel, aunque entró en la tierra prometida, nunca recibió el reposo. Y hasta el día de hoy no tienen reposo. Usted le puede decir a cualquier judío, usted sabe, Isaías capítulo 1, versículo, a mí me gusta leerlo desde el 11, pero el texto está exactamente en el versículo 13, perdón. Días de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, versículo 14, que el día de reposo es una fiesta solemne, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, me tiene cansado que ustedes, en lugar de entender que el día de reposo es para la familia, ahora lo utilizaron para meterse en una iglesia. Bueno, ya di un spoiler, espere que mañana hablamos de eso. Sí, porque hay mujeres con mucho amor. Es que usted tiene que servir al Señor.
y descuidan el marido. Pero si nos sentamos usted y yo a leer la Biblia, Dios le dio a usted primero que tiene que cuidar a su marido. La iglesia es otra cosa. Vamos a dejar hasta aquí. Mañana seguimos charlando. Son las 9 en punto. Bueno, mis amados hermanos, los que están en Facebook, Dios les bendiga.